Buenas, buenas, mis queridos seres conscientes, ¿cómo estamos? Nos encontramos en un nuevo episodio de Autopsia de un Ego Muerto. Para comenzar, quiero introducirles un poco en por qué utilizamos o evocamos al gran y fantástico Friedrich Nietzsche en el título del episodio de hoy. Y quiero contarles que en realidad hay una obra de él que se llama La genealogía de la moral, que ha sido como mi gran brújula todos estos años. La lectura de Nietzsche es un poco complicada porque la verdad que tiene un lenguaje muy rebuscado y no es una lectura fácil que se entienda a la primera, pero la verdad que si quieren realmente romperse un poco la conciencia y volver a replantearse muchas cosas acerca de el bien y el mal, les recomiendo leerla, porque la verdad que no me ha bastado leerla una vez, sino que cada vez que la vuelvo a leer entiendo más y entiendo más. Me parece mágica e incluso artística la forma en la que él ha cuestionado cada una de las estructuras de la moral a lo largo de la historia del ser humano. Y eso es un poquito de lo que quiero hablarles hoy. Estamos en un momento a nivel mundial en donde están pasando muchas cosas y muchas de ellas cuestionables. Van a empezar a salir a la luz quizás cosas que se han mantenido ocultas durante décadas y quizás siglos. Y es muy importante, por lo menos para mi comunidad y el mensaje que yo quiero transmitir, empezar a disolver un poco y empezar a cuestionar los dogmas más allá del bien y el mal. Uno no cuestiona los dogmas porque sean buenos o porque sean malos. Uno cuestiona los dogmas en función de qué tanto sacrifican la libertad de las personas, ¿sí? Estamos en una nueva era en la que se trata de priorizar el autogobierno, la autoridad total de cada individuo en su propia elección. Entonces es muy importante priorizar que ninguna de las estructuras que nos gobiernan estén eligiendo por nosotros. Sí, quizás cuidándonos, cuidando el orden social, pero no eligiendo por nosotros. Y esas estructuras están empezando a verse demasiado cuestionadas por todos los movimientos sociales que han empezado a ver y además por los movimientos espirituales que también han empezado a ver. Hace 10 años atrás era impensado que la gran mayoría de las personas en la sociedad estén abordando un proceso espiritual, que la gran mayoría de las personas en la sociedad se estén replanteando, por ejemplo, las normas que han absorbido de la crianza de sus padres, ¿sí? Y si bien la generación millennial ha sido una generación que ha caído, digamos, en una crisis identitaria por haber cuestionado estas estructuras, haber sido quizás la primera generación en cuestionar los modos en cómo se deben hacer las cosas, eso ha abierto un camino para que las siguientes generaciones puedan empezar a elegir libres. Yo siempre digo que los aprendizajes se dan de manera polar, ¿sí? Todo aprendizaje se da de manera polar, toda integración se da de manera polar. Entonces, uno siempre tiene que irse primero a un polo para luego conocer el otro extremo y al final y al cabo encontrar el justo medio, como decía Aristóteles. Esto que yo estoy hablando no escapa de eso y a lo que me refiero es que fue necesario que las generaciones entraran en una etapa de crisis identitaria y que hubiera un cierto descontrol sobre la percepción de la identidad a nivel social, para que luego esto se equilibre en una identidad moderada que no se base tanto en las etiquetas o en las categorías o en la importancia de cómo las personas me llaman, sino en la propia seguridad de la libertad del hacer, de la libertad de elegir, sin tener que dar explicaciones y sin esperar que el afuera apruebe las elecciones que yo estoy haciendo. Pero, obviamente que para poder salir de un sistema, uno primero tiene que romper con caos y con crisis ese sistema. Y eso es lo que ha pasado un poco a nivel generacional. Lo mismo si hablamos del tema del feminismo. Primero, para poder reivindicar a la mujer que estaba en un lugar completamente aborrecido y discriminado y disminuido, las mujeres tuvieron que rebelarse, se tuvo que hacer una gran rebelión que llevó quizás a la figura de la mujer hacia el otro extremo. Y hoy yo creo que todo lo que
en un momento estaba en rebelión, en guerra, en disputa y en pelea, hoy está tratando de equilibrarse, de buscar su justo medio, de nivelarse frecuencialmente, por así decirlo. Esto pasa a pequeña escala en los procesos individuales de cada uno de nosotros, pero también está pasando a gran escala a nivel social. ¿Y ustedes qué se pensaban? ¿Que las estructuras de poder que todo el tiempo tuvieron el control sobre nosotros iban a quedar de brazos cruzados mientras nosotros les pateábamos las puertas? Y más vale que no. Por esto mismo es que en estos momentos vamos a estar observando cómo las estructuras de poder arremeten para poder quedarse en él, para poder sostenerse en él, porque no van a dar el brazo a torcer tan fácil. Y es por eso, y muy imprescindible, que hoy más que nunca nos mantengamos firmes en la libertad de expresión, en la libertad moral, en la libertad de quién elegimos ser. Como para que lo entiendan un poquito, cuando uno hace un trabajo de sombras interno y empieza a cuestionarse a sí mismo las estructuras que ha aprendido toda la vida y luego quiere rebelarse frente a esas estructuras, uno entra en una etapa de crisis, en una etapa muy oscura, podríamos decirle la noche oscura del alma, como la conocen muchos de ustedes, y nos damos cuenta que desde el ego y desde lo que la estructura que hemos absorbido toda la vida, construimos una personalidad que es un personaje ficticio que no está alineado a nuestro ser verdadero. Entonces, en el proceso individual de la persona, se sufre una crisis de identidad muy grande porque dejo de ser la persona que creí ser toda mi vida para recién ahora reencontrarme con mi verdadera esencia. A esto me refiero que es lo que está pasando a nivel social, a esto me refiero que está pasando con la energía femenina, con la identidad de la mujer, con la identidad de cada uno de ustedes, más allá del género, ¿no? Me refiero incluso con la identidad de toda una generación que se replanteó si las cosas podían ser diferentes. Y cuando uno sale de esa sombra y se quita esta presión de tener que sí o sí encerrarse en un personaje para poder ser reconocido por un otro, descubrís que sos libre y que literalmente podrías ser cualquier cosa que quisieras y no tendrías que estarle pidiendo esa habilitación social a nadie, ni el reconocimiento social a nadie, porque cada individuo en el mundo debería poder ser libre de elegir siempre y cuando respete la voluntad de todas las personas y el libre albedrío de todas las personas. La luz y la oscuridad se necesitan a sí mismas para co-crear la existencia todo el tiempo. La luz no puede esparcirse por sobre la luz, porque donde ya hay luz no hay más que eso. O sea, la luz tiene todo, de lo único que carece es de la carencia en sí misma. Por eso precisa de la oscuridad, para tener por sobre donde expandirse y seguir iluminando nuevos espacios. Son una danza magnífica que es completamente necesaria para el equilibrio de la existencia y para la expansión de la existencia en sí misma. Pero justamente se precisa un equilibrio. Y es por ese equilibrio que todos los trabajadores espirituales estamos aportando al mundo espiritual, para poder restablecer el equilibrio natural de la luz y la oscuridad en la Tierra y poder acompañar el proceso evolutivo que la Tierra debe tener acompasado a todo el universo. ¿Y a qué me refiero cuando les digo que no deberían tener este pensamiento crítico de cuestionar en función de una norma moral? Primero, para poder romper una estructura y romper un sistema, tenemos que romper con el deber ser, porque ese sistema depende de la obediencia de todos nosotros. Así que lo primero que hay que desmoronar es la propia estructura del deber ser moral. Yo debo hacer esto porque se supone es lo correcto, yo debo hablar de esta manera porque se supone que es lo correcto, yo debo cumplir con esto e ir a estos lugares porque se supone que es lo correcto, debo vestir de esta forma porque se supone que es lo correcto. Cuando uno rompe con el sistema moral, deja de tener una obediencia ciega frente al sistema. Y ya no lo cuestiona porque si es bueno o malo. Lo cuestiona en qué tanto sacrifica su propia libertad.
Ese es el verdadero pensamiento crítico que quiero fomentar en esta comunidad. Porque al final y al cabo, el ego no tiene ningún poder ni potestad para venir a proclamar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, cuando literalmente el ego ve una minúscula partecita de la realidad. Uno no hace el bien porque deba hacerlo. Lo que se pretende es apelar a una conciencia orgánica propia del alma, a que las voluntades de las almas se encarnen de manera limpia y se plasmen en la tierra de manera limpia. ¿A qué me refiero con esto? Hay almas que encarnan con un propósito divino de traer y proyectar luz al mundo. Hay almas que encarnan un propósito divino de venir a proyectar sombra y oscuridad en el mundo. Y eso es así. Las personas que hacen genuinamente daño, o sea, que personas que realmente generan muchísimo daño en el mundo, están alineadas a eso, se sienten bien haciendo eso. Es como si fuera parte de su esencia verdaderamente hacer eso. Y es así. Y hay muchas otras almas que han sido corrompidas. Y eso es parte del desbalance del equilibrio, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Pero, más allá de eso, tenemos estas dos almas, ¿sí? Que vienen y hacen el bien o vienen y hacen el mal porque está alineado a su esencia, tomando los conceptos de bien y mal muy entre comillas. La idea es que cada persona haga el bien porque se siente alineado a eso y no porque alguien lo está obligando con una lupa. No porque debe, porque así lo siente. Y no nos olvidemos que hay un tercer tipo de almas que también encarnan en este mundo, que son las almas vórtice, que le llamo yo, o las almas agujeros de gusano, que son almas que tienen un amor tan profundo por la existencia, tan grande, que son capaces de amar tanto la luz como la oscuridad y de asistirlas desde el amor de igual manera, sin discriminar. Son almas que llegan para ser grandes transformadoras en las vidas de las personas y en los procesos de esas almas que vienen a encarnar. Ven la sombra donde hay luz y ven la luz donde hay sombra. Y la asisten por igual porque comprenden que ambas son partes de la divina existencia de Dios. Y acá un poco como que Nietzsche me pegaría una cachetada si me escuchara hablando de Dios. Pero bueno, yo no soy Nietzsche, soy Vicky. Y esto es Autopsia de un ego muerto. Te invito a que te empieces a replantear verdaderamente qué es lo que vos querés para tu vida. No porque debas cumplir con absolutamente nada. ¿Qué desea tu alma venir a plasmar al mundo? ¿Qué magia desea tu alma venir a crear? Y ya no estés culpando ni juzgando ni a tus padres, ni a tu familia, ni a los sistemas que te oprimen. Ya basta de estar peleándote con la persona que te oprime, no le debes nada a nadie. Libérate del papel del caos, libérate de las cadenas de la guerra, sácate la armadura y sé feliz.